Hebreos 4, del versículo 1 al 7. En este caso, el autor de Hebreos va a hablar de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto y haciendo un ejemplo de lo que es también la vida cristiana y de cómo el cristiano tiene que cuidar su vida espiritual, su salvación, para poder, de la misma manera que el pueblo de Israel, o algunos de ellos, llegaron a Canaán, el cristiano tiene y debe cuidar su vida espiritual para poder alcanzar la salvación, la vida eterna con Jesucristo. Dice así Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 7. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues, de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te damos gracias, Señor Jesucristo, una vez más, donde podemos aprender de tu palabra, escudriñar tus escrituras. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo aplicando esta tu palabra a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones. Danos entendimiento y comprensión de tu palabra y de las implicaciones que ésta trae para nuestra vida. Apura los pasos, Señor, del resto de nuestros hermanos que han apartado un poco de su tiempo para estar junto a nosotros, alabando y bendiciendo tu santo y precioso nombre. Quita toda piedra de tropiezo que impida, Señor, que ellos lleguen y que juntos, Padre, podamos en este tu día alabar y bendecir tu santo nombre y recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, lo primero que nos menciona, o mejor dicho, la enseñanza central de estos 7 versículos del autor de Hebreos es el temor necesario que nosotros tenemos que tener. Fíjese lo que dice el versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo que el autor de Hebreos viene tocando, el tema de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto y cómo algunos, debido a su desobediencia, no entraron en la tierra prometida. Desobediencia que trae encubierta una incredulidad. Y lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. Detrás de toda desobediencia hay incredulidad. Si leemos lo que dice en el capítulo 3, unos versículos más atrás, para entrar en contexto, versículo 16 al 19 del capítulo 3 de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Preste atención a las palabras, desobedecieron, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es que los judíos que no entraron en la tierra prometida, no entraron desde lo que se dice, podríamos decirlo, desde lo manifiesto es una desobediencia. Es decir, lo exterior, lo que se puede ver del pueblo Israel es la desobediencia, pero lo que nos dice el autor de Hebreos
en términos espirituales es que esa desobediencia encubría una incredulidad en el corazón de los judíos. Entonces, pensando en nosotros que no somos judíos, pero sí somos gentiles, lo que está diciendo el autor de Hebreos para nosotros y para quienes no conocen todavía el Evangelio, es que nosotros debemos temer de no tener, de no tener la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y por qué razón dice esto el autor de Hebreos? Porque la promesa, la misma promesa que tenía el pueblo de Israel de entrar en un reposo, de entrar en una tierra prometida, es la misma promesa que nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo judío tenía como promesa entrar en Canaán y nosotros tenemos como promesa esa tierra celestial, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial en la gloria con Cristo. El punto está en que la promesa, versículo 1, las promesas de nuestro Señor Jesucristo son inmutables, de la misma manera que fue inmutable la promesa de la tierra prometida. ¿Se entiende esto? Es decir, nuestro Dios le dio al pueblo de Israel la promesa de que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. La promesa se mantuvo firme desde que salieron de Egipto hasta que algunos llegaron a Canaán. El punto donde estuvo, en la incredulidad del hombre, no en el cambio de Dios, porque sabemos que eso es imposible. ¿Se entiende? Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es que las promesas de nuestro Señor Jesucristo, y en este caso específico la promesa de una tierra prometida que fue dada al pueblo judío, es una promesa que fue inmutable, que no cambió en ningún momento. El punto de que algunos de los judíos no hayan entrado en la tierra prometida no fue por culpa de Dios o por algún cambio en los planes de Dios, sino que el punto estuvo en la desobediencia del pueblo de Israel y en su incredulidad. Toda desobediencia a los mandatos de Dios trae consigo, desde lo latente, desde lo encubierto, una incredulidad, una falta de fe hacia Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10. La palabra de Dios y sobre todo el Nuevo Testamento está plagado de ejemplos que nos muestran cómo actuó el pueblo judío en ese entonces y cómo nosotros no deberíamos actuar para no pasar lo mismo que ellos pasaron. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Presta atención a la palabrita todos, que es muy importante. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguían y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, es decir, los ejemplos que nos está dando el apóstol Pablo de las bendiciones que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, ¿qué dice el versículo 6? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Y acá es la lista de los pecados que cometió el pueblo de Israel en el desierto, pecados que impidieron que ellos lleguen a la tierra prometida. Versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para
a nosotros. Recuerden que esta es una carta escrita a una iglesia para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde está el punto de esto? Que el pueblo de Israel, al salir de Egipto y estar transitando en el desierto, conocía la promesa de Dios. Conocía la promesa de Dios de que tenía una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó? Si bien tenían la promesa, también había incredulidad en su corazón. Por eso las palabras del apóstol, en este caso, del apóstol Pablo, si es quien escribió Hebreos, de permaneciendo la promesa. Porque la promesa de la tierra prometida para los judíos permaneció hasta que ellos llegaron a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel intelectualmente conocía de esa promesa. El punto fue que ¿por qué no llegaron? ¿Solamente por una desobediencia o por un pecado? No, sino porque por su incredulidad que estaba en su corazón. Y por otro lado, ¿quién es el que da la fe? Dios. Por eso mismo las palabras que más adelante va a decir el autor de Hebreos, Romanos 11. Romanos capítulo 11. Porque tranquilamente algunos podrían decir, bueno, entonces si no todos los que salieron, y esto tiene que ver mucho con nuestra teología, algunos podrían decir, bueno, entonces no todos los que salieron de Egipto llegaron a Canaán, entonces el plan de Dios fracasó. ¿Sí? Porque recordemos que el plan era que el pueblo de Israel salga, esté en el desierto y llegue a Canaán. Entonces algunos podrían decir, bueno, si la mayoría de los que salieron de Egipto no llegaron a Canaán, entonces el plan de Dios fracasó. Ahora fíjense lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 7 en adelante. Gabriel. Sí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. El 11 también. Sí. Versículo 11, sí. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Acá está, esto también es el ejemplo para nosotros, porque es lo que está diciendo Pablo. ¿Fracasó el plan de Dios de darle la tierra prometida a su pueblo? No. ¿Por qué razón? Porque dentro, y esto tiene que ver con lo que nosotros creemos de los escogidos, ¿sí? Dentro del Israel está el verdadero Israel también. Dentro del Israel, viéndolo en sentido nacional, es decir, del Israel nacional como nacionalidad, está parte de quienes son los escogidos de Dios, que forman parte del verdadero pueblo de Dios, que está constituido por todo linaje, pueblo, raza, nación, etc. Entonces lo que dice Pablo en este caso es que el plan de Dios se cumplió en primer lugar porque sabemos que todos los planes de Dios se cumplen, porque recién también en Hebreos se dijo lo de las promesas de Dios que no cambian, que son inmutables, y por otro lado porque el plan de Dios era que lleguen todos los que salieron de Egipto a Canaán. No, sino que el plan de Dios, en palabras del apóstol Pablo, es que alcanzaron la promesa de parte de Dios quienes tenían que alcanzar la promesa, quienes tenían que llegar. ¿Quiénes son esos? Los que son escogidos dentro de los judíos. ¿Se entiende esto? Obviamente un judío ya me estaría comulgando. Pero en palabras del apóstol Pablo está diciendo esto. Llegaron a la tierra prometida
solamente los escogidos dentro de los que ellos decían que eran escogidos. Es decir, los escogidos solamente de los judíos. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y esto pasó con los judíos y también pasa con nosotros. ¿En qué sentido esto? Fíjese lo que dice el versículo 2 de Hebreos en donde estamos. Porque también, y acá viene la aplicación para nosotros que somos gentiles, ¿sí? Versículo 1, si quiere sistematizarlo, versículo 1, ejemplo de lo que pasó con los judíos, versículo 2, aplicación para nosotros como gentiles. Porque también a nosotros, es decir, nosotros, cristianos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva que nosotros recibimos? La misma que se le dio a ellos. Ellos recibieron la buena nueva de que iban a recibir una tierra donde fluía leche y miel. ¿Cuál es la buena nueva que nosotros recibimos? Que el día que nosotros partamos de este mundo tenemos una nueva Jerusalén, en palabras de Apocalipsis, una Jerusalén celestial, una nueva tierra. Esa es la buena nueva que recibieron ellos y la misma que recibimos nosotros. Pero, y aquí está la incredulidad, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Pero los que hemos creído, estos son los escogidos, es decir, quienes entraron, y esto es importante que lo comprendamos, quienes entraron en Canaán, los judíos que creyeron. Y ahora vamos a ver un pasaje en Hebreos también. Entraron a Canaán los judíos que eran escogidos de parte de Dios, los que verdaderamente, y esto no es una salvación por obras, pero los que verdaderamente obedecieron a Dios. Porque los que obedecen la palabra de Dios son los que también tienen fe en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 14:15? Que lo busque rápidamente. De la misma manera, y lo vuelvo a repetir, de la misma manera que la desobediencia trae incredulidad, la desobediencia es causa de la incredulidad, igualmente la obediencia a la palabra de Dios trae consigo fe en las promesas, en lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, quien lo tenga, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Si me amáis... Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Si verdaderamente uno cree en lo que dice la palabra de Dios, uno lo va a obedecer. Esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Por qué algunos llegaron a la tierra prometida de Canaán y otros no? ¿Simplemente porque obedecieron? No. Sino porque detrás de esa obediencia a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a la ley que Dios le había dado a Moisés, en los corazones de los obedientes, que fueron pocos, había fe. ¿Se entiende esto? Porque si no parece que, bueno, los que se mantuvieron firmes y terminamos hablando de una salvación por obras, que sabemos que no es así, quienes obedecieron llegaron a Canaán, sino que los que obedecieron a la palabra de Dios fueron los escogidos, que son los que tienen fe en la palabra de Dios, fe que da solamente nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice el versículo 2 al final. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Entonces, no alcanza solamente con conocer, no alcanza solamente con oír, no alcanza solamente con comprender, no alcanza solamente con saber, sino que tiene que haber algo en el corazón del hombre que es lo que realmente vale, que es la fe. De hecho, Romanos también en otro pasaje nos habla de cuáles son los beneficios del pueblo de Israel, que está perfecto, la ley, el pacto, las promesas, la adopción, todo lindo. Pero, ¿qué pasó? Hay una fe
necesaria en el corazón del hombre para que las promesas de Dios se hagan efectivas en nosotros, y es la fe. La fe que solamente viene por el oír la palabra de Dios y también por la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo nosotros sabemos que es efectiva solamente en los escogidos. Pasa que a veces se habla solamente del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero si en este caso el autor de Hebreos está hablando también de escogidos, es porque definitivamente había una obra del Espíritu Santo actuando también en aquellos que obedecieron a la ley de Moisés en medio del desierto y que llegaron a Canaán. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Unos capítulos más adelante, en Hebreos 11, texto que conocemos todos y cada uno de nosotros completamente. Versículo 6, y después, fíjese todos los ejemplos que da de la fe en las personas del Antiguo Testamento. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Y fíjense después todos los personajes que menciona el autor de Hebreos que tuvieron fe. Noé, Abraham, ¿quién más? Isaac, Jacob, José, Moisés, ¿quién más? Todo lo que sucedió luego en la vida de Moisés, Rahab. Exactamente. Para concluir, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos personajes del Antiguo Testamento, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, cuando se habla también de la fe y de la justificación por la fe, debemos comprender que también hubo una fe necesaria en los personajes del Antiguo Testamento. ¿Y por qué pone el apóstol, en este caso el autor de Hebreos, estos ejemplos? Para que nosotros podamos, en primer lugar, examinarnos a nosotros mismos y saber que si nosotros tenemos las mismas promesas que ellos, podemos tener el mismo conocimiento que ellos, pero tal vez podemos correr también el mismo riesgo que ellos corrieron y no alcanzar la promesa que es firme de parte de Dios para con nosotros. Por eso es importante examinar nuestro conocimiento y cuánto de lo que conocemos realmente creemos. Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el pueblo judío y sabía las promesas de Dios a la perfección. De hecho, cuando estaban en Egipto, ellos clamaban por su liberación al Dios de Abraham, de Isaac, Isaac y Jacob, ¿verdad? Sabiendo quién era Dios, sabiendo y creyendo en el poder de Dios. Ahora, ¿pero qué pasó? No todos que conocían a sus padres fueron los que entraron en la tierra prometida, porque el conocimiento de la historia de Abraham, Isaac y Jacob no habilita la fe. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No todo lo que se les enseñó a ellos lo creían en su corazón. Y luego, más adelante, en la historia del pueblo de Israel, esa historia se va a volver a repetir. Cuando ellos entran a la tierra prometida, la generación siguiente, ¿qué pasó? No conocía todo lo que les había pasado en el desierto, cómo había sido la liberación del pueblo la liberación de Egipto y los milagros, las proezas, todo lo que Dios había hecho en el desierto. Ellos sí, lo conocían como un libro de historia, pero no lo habían vivido.
Entonces ahí es donde tienen que entrar los jueces para juzgar sus obras, porque, ¿saben? Conocían, pero su vida era totalmente una vida religiosa, pero inmoral. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la aplicación para cada uno de nosotros? Que nosotros debemos pensar en si nuestro conocimiento, y lo vuelvo a repetir, si todo lo que nosotros conocemos de la Biblia, de sus promesas, de lo que nosotros leemos, de lo que estudiamos acá en nuestras casas, realmente está acompañada por fe en esas cosas. ¿Se entiende? Si nuestro conocimiento bíblico, teológico, lo que hacemos en nuestro devocional, lo que nosotros pronunciamos con nuestra propia palabra, está acompañada, como nos dice el versículo 2, por una real fe que viene por la obra del Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque si no corremos este peligro de vivir lo que vivió el pueblo de Israel, de los milagros, de las proezas, de las obras de Dios, dándole alimento cuando era necesario, dándole agua cuando era necesario, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un punto en donde se va a mostrar realmente lo que hay en nuestro corazón. Esa incredulidad que hay en nuestro corazón manifestada en la desobediencia a Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque recordemos la historia del pueblo de Israel. Ellos fueron bendecidos con el maná del cielo, fueron bendecidos con agua de la roca, pero cuando no estuvo Moisés, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se rebelaron. El becerro. Ah, cierto, sí. El becerro de oro. Entonces, cuando no estuvo esa persona que los guiaba, que los acompañaba, que los alentaba a seguir adelante en el desierto, realmente manifestaron mediante la idolatría a un becerro de oro lo que había en su corazón. Una real incredulidad hacia Dios. Le creían a Moisés porque lo veían. Ahora, cuando no estuvo Moisés por unos días, o se ausentó algunos días, se empezó a manifestar realmente lo que había en su corazón, la incredulidad manifestada en la rebeldía hacia Dios. Entonces ellos por ahí obedecían la ley de Moisés, porque Moisés estaba ahí. Ahora, pero cuando no estuvo esa persona, cuando no estuvo Moisés, se manifestó su incredulidad. Pues lo voy a repetir, detrás de toda desobediencia está la incredulidad en el corazón. Versículo 3 en adelante. Pero los que hemos creído, es decir, no solamente los judíos que llegaron a Canaán, sino nosotros en quien se hizo efectiva la obra del Espíritu Santo, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, otro punto importante, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar así, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Quiero llamar su atención a esta palabra, la palabra reposo, porque se habla de Canaán, es decir, la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel como el reposo, pero también si nosotros pensamos en cómo el autor de Hebreos está comparando la vida del pueblo de Israel y la vida del cristiano, nuestro reposo es nuestra Canaán celestial. ¿Entiende? Y ahora, pensemos por un segundo, ¿qué es lo más parecido a la vida eterna con Cristo? Esto es una aplicación práctica que por supuesto tiene una teología de fondo, pero ¿cuál es el momento y el lugar más parecido a la vida eterna con Cristo? A nuestra Canaán celestial, a nuestra Jerusalén celestial. Es muy sencillo. Porque ahora vamos al Señor en su casa. Exacto. Por eso el reposo, ¿se entiende? Por eso, y esto tiene
toda una teología de fondo, pero por eso se habla del reposo. ¿Sí? Porque, y acá pensemos por un segundo, ¿sí? Si no podemos estar un día de reposo, menos podemos estar en la eternidad en el reposo. Y acá se pone difícil, porque es verdad. Es decir, si no podemos estar 4 horas, porque esto es un reflejo y es una realidad, el séptimo día, el día de reposo, es un reflejo del reposo eterno. Y si nosotros como cristianos no podemos disfrutarlo y vivirlo realmente como un adelanto del reposo celestial, realmente tenemos que examinarnos así, porque si yo no puedo estar 4 horas, no voy a aguantar una eternidad. Es una realidad. Es decir, nosotros acá estamos ahora mismo, y cuando alabemos al Señor, haciendo lo que supuestamente nosotros anhelamos hacer por la eternidad. Alabando a Dios, estando con nuestros hermanos. Si no lo podemos hacer acá, no lo vamos a poder hacer por la eternidad. Y por otro lado, esto nos lleva a pensar, ¿cuánto anhelamos el reposo? ¿Cuánto realmente anhelamos ese reposo? Porque si no anhelamos 4 horas, un día, el séptimo y bendito día de reposo constituido específicamente para el descanso, tampoco vamos a anhelar la eternidad. ¿Se entiende esto? Es una aplicación pequeña y sencilla, pero profunda, de lo que es el reposo, de lo que es nuestro reposo. ¿Se entiende? Es decir, el séptimo día, fíjese lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 1 al 3. Dios constituyendo ese día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en el reposo, lo vuelvo a repetir, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el séptimo día, el día que nosotros dedicamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para estar con los hermanos, para alabar su nombre, es un reflejo de lo que va a ser el reposo eterno con Jesucristo. Entonces, nosotros debemos esforzarnos por estar en ese reposo acá, y también debemos esforzarnos y pedirnos a Dios para que nos dé mayor deseo de estar en el reposo eterno con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. Es importante que también comprendamos que el reposo, es descanso, es aire. Si pensemos que nosotros todos los días nos levantamos, trabajamos, tenemos nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestros problemas con nuestro propio pecado, nuestro problema con el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando la palabra de Dios habla de que nosotros tenemos la promesa del reposo, está hablando de un descanso eterno de todas las cosas que nosotros pasamos en este mundo caído, como hijos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, nosotros. Presta atención. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué cosa? Descansarán de su trabajo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, el reposo, para que nosotros comprendamos a lo que nos está llevando el autor de Hebreos, el reposo eterno es el descanso con Jesucristo en la vida eterna de todo lo que nosotros hicimos en la tierra. Entonces, y por eso también es constituido el séptimo día, para que comprendamos no solamente lo que significa el reposo celestial, sino también lo que significa el día de reposo. El día de reposo fue constituido para nuestro descanso de todo lo que nosotros trabajamos durante los días de la semana, y el reposo celestial también está constituido para que nosotros algún día, o cuando Cristo nos venga a buscar, o cuando Jesucristo nos llame en su gloria, nosotros podamos descansar también. ¿Entiende? Para que nosotros podamos descansar de todas las cosas que nosotros hicimos, no solamente pensando en términos humanos, sino también, como dice Apocalipsis, de nuestras obras que van adelante cuando nosotros vamos camino al cielo. Y el versículo 4 del libro de Hebreos nos da el ejemplo de Dios en la creación, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, y con esto voy a ir terminando. Hoy, palabrita importante, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el factor importante del cual habla el autor de Hebreos? El factor tiempo. El factor tiempo que nosotros desconocemos. ¿Sabemos cuándo Jesucristo viene? No. ¿Sabemos cuándo nos vamos a morir? No. Entonces, pensando, porque tampoco quiero hablar de una... sabemos que el verdadero cristiano tiene seguridad de su salvación. ¿Sí? Pensando en quienes no conocen a Jesucristo, o en quienes tal vez profesan de labios la palabra de Dios, en su conocimiento, pero en su corazón hay incredulidad y desobediencia. ¿Cuáles son las palabras del autor de Hebreos en el versículo 7? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que está llamando el autor de Hebreos es a poder temer, en el buen término de la palabra, cuando el no conocimiento de los tiempos. ¿Se entiende esto? Si el pueblo de Israel hubiera conocido realmente cómo iba a actuar Dios por su incredulidad, por su desobediencia, y hubiera conocido que todos los que desobedecieron no iban a entrar en Canaán, probablemente hubieran actuado distinto. Ahora, nosotros tenemos ventaja para con ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? En primer lugar, que tenemos lo que dice el versículo 1, la advertencia de que debemos temer.
que debemos temer porque no sabemos ni el día ni la hora. Y que tal vez nosotros podemos estar conociendo las promesas, pero con incredulidad en nuestro corazón. Razón por la cual, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque en el caso de que nosotros estemos siendo como el pueblo de Israel, todavía, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué razón? Yendo para atrás. Porque todavía falta que algunos entren en el reposo. Algunos que todavía están endurecidos, que pueden conocer de religión, pueden conocer de la verdadera fe, pueden conocer de la palabra de Dios, pero realmente están endurecidos por su pecado, por su incredulidad y porque no hay fe en sus corazones. Es necesario que nosotros sepamos de que todavía algunos que van a entrar en el reposo, todavía no lo hicieron. Es decir, todavía hay personas que deben ser restauradas, regeneradas, convertidas, que necesitan la obra del Espíritu Santo, que todavía hoy no recibieron ese nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Y esto es lo importante aquí. ¿Cuál es el tiempo en donde tanto ellos como quienes están dentro de la iglesia, que tal vez en sus corazones hay incredulidad, todavía están a tiempo de cambiar, de ser regenerados por la obra del Espíritu Santo? ¿Y por qué digo lo de la iglesia? Porque si hablamos del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, si dentro del pueblo de Israel había escogidos, también dentro de la iglesia hay ambas cosas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Es decir, la iglesia visible, como le gusta decir a la iglesia católica, la iglesia visible, lamentablemente, como nosotros no conocemos los corazones, sabemos que dentro de la iglesia hay personas que son creyentes y personas que no son creyentes. ¿Entiende? Dentro mismo de la membresía a veces hay personas creyentes y personas no creyentes. Porque ¿quién puede conocer el corazón del hombre? Solo Dios. Entonces esto también es un llamado de atención para no creyentes, para que se arrepientan de sus pecados, y para creyentes, para que, como dice la palabra de Dios, cuiden su salvación con temor y con temblor. Un pasaje más para terminar, 2 de Corintios. Hablando de los tiempos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora. El tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Entonces, todavía, ¿por qué? Si algunos dicen que todavía no vino el Señor Jesucristo por segunda vez, es precisamente por una de estas cosas. Porque todavía hay muchos que todavía no han sido regenerados. Hay muchos que todavía no han entrado en su reposo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que nosotros debemos trabajar para el Señor, para que los que faltan que entren en el reposo, entren en ese reposo ahora? Porque va a ser un día que ya va a ser tarde. Si bien sabemos, como también dice el autor de Hebreos, que hay algunas obras, mejor dicho, las obras están desde antes de la fundación del mundo determinadas. Es decir, las obras buenas y las obras malas. Porque de hecho sabemos que nosotros, los cristianos, fuimos constituidos para buenas obras. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el tiempo para que quienes no conocen a Cristo se arrepientan? Es ahora, y el ahora es ahora ya. Porque nosotros no sabemos qué puede pasar en un minuto. Y es una realidad. O alguien sabe. Concluyo con esto, una anécdota. Tenía que hacer la semana pasada un
parcial de lo que se llama políticas de seguridad, tenía que escribir libremente sobre el tema. Y realmente me hacían reflexionar sobre cómo hacer para que un ciudadano pueda realmente estar seguro y qué era lo que podía hacer el Estado para que el ser humano esté más seguro o para que tenga seguridad. Yo creo que voy a desaprobar ese parcial porque en realidad mi conclusión fue, y obviamente me fui de lo que es la materia, pero mi conclusión fue, es imposible. Es imposible que el ser humano esté completamente seguro. ¿O alguien puede hacer que el ser humano esté 100% seguro? De hecho, la naturaleza hoy ha mostrado, todo este tiempo ha mostrado que es imposible. Por más que el Estado aumente los policías, por más que el Estado trabaje para el mejoramiento de la naturaleza, por más que se haga A, B, C, hay una realidad y que también está impregnada en el corazón del hombre, sin Cristo, y es que por más que se hagan cosas para mejorar la seguridad, seguro el hombre no está, a menos que tenga la seguridad de ese reposo. ¿Entienden? Y esta es la aplicación que nosotros debemos tener de si estamos seguros de ese reposo y de esa promesa que nosotros tenemos gracias al Señor. Pero si no, nosotros debemos trabajar en nuestros corazones mediante la palabra y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ser obedientes a su palabra, para si hay alguna manera de estar seguros, que sean no seguros en lo que tal vez el Estado o lo que nosotros podemos hacer en la tierra, sino seguros de ese reposo que es con Cristo.